Continuamos con el siguiente ponente, que es Emmanuel Estelmoa. Es un placer poder presentar al compañero y amigo y a la vez doctor de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2024. Fue beneficiario de un contrato predoctoral FPI del 2020 a 2024 y su principal línea de investigación se centra en la aplicación de las tecnologías 3D en procesos de conservación y restauración de virtualización del patrimonio cultural. Ha recibido varios galardones, entre ellos la Cátedra Austric-Tamayo en 2017 o el Premio Hay para Jóvenes Investigadores en 2019 o el Premio PhD de la Facultad de Bellas Artes en el 2023. Además, es autor de varios artículos y ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales y cuenta con 2 patentes. Es miembro del grupo de investigación IMPACT, Imagen, Patrimonio, Arte, Conservación y Tecnología y ha participado en varios proyectos de innovación docente y proyectos I+D+I. Actualmente es profesor ayudante en el Departamento de Pintura y Conservación y Restauración de la Facultad de Bellas Artes. Te doy paso, Manuel. Es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Raquel, por la presentación. Bueno, la siguiente ponencia es un pequeño resultado de un proyecto enfocado, bueno, pues a la preservación del patrimonio escénico a través de la digitalización, impresión 3D y reconstrucciones virtuales. Me gustaría comenzar con un breve contexto que ayude a enmarcar estas piezas seleccionadas para la presente investigación. Desde sus orígenes como arte escénico, la ventriloquía ha cautivado al público no solo por su carácter lúdico y humorístico, sino también por el ingenio técnico que se esconde tras estos personajes animados. A finales del siglo XIX, este arte, bueno, pues alcanzó un alto grado de complejidad, fusionando la teatralidad con una ingeniería oculta en estos artefactos. Del mismo modo, los cuadros autómatas que, bueno, pues representan escenas animadas mediante mecanismos internos, también, bueno, pues perseguía responder con el mismo deseo de dar vida a lo inanimado, sorprendiendo al espectador mediante, bueno, pues diferentes soluciones técnicas integradas al arte visual. Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de nuevas formas de entretenimiento, muchos de estos artefactos cayeron en el olvido. Hoy, gracias a la labor de conservación de instituciones y museos como el Museo Nacional del Teatro en Almagro o el Museo Internacional de Títeres de Albaida, entre otros muchos museos, podemos contemplar algunos de estos objetos. Por ello, en esta investigación se propone analizar y documentar uno de los muñecos de Balder desde una perspectiva tecnológica, con el fin de recuperar su funcionalidad original mediante herramientas como el escaneado, la fotogrametría y el modelado 3D. Además, se abordará el contexto de los cuadros musicales autómatas del siglo XIX, también, bueno, pues amenazados por el deterioro y la obsolescencia. Frente, frente al riesgo de pérdida definitiva de este patrimonio, la virtualización 3D se presenta como una vía eficaz, no solo para su conservación, sino también para su revalorización y difusión. De este modo, esta propuesta busca no solo rescatar los objetos del pasado, sino devolver su voz, su movimiento y sobre todo esa capacidad de emocionar que siguen teniendo. Las diferentes técnicas de virtualización 3D aplicadas al patrimonio en general son muy extensas. Sin embargo, en este tipo de colecciones en concreto, bueno, pues no se han explorado en profundidad. Si bien sería necesario investigar cada una de estas aplicaciones en este trabajo, bueno, pues nos hemos centrado principalmente en la digitalización mediante el escaneado y la fotogrametría,
en el seguimiento del estado de conservación en cuanto a la documentación, en procesos de optimización, de animación para la difusión de estos objetos, así como, bueno, pues a través del modelado para reconstrucciones virtuales, reconstrucciones que algunas han pasado de la parte virtual a la física a través de la impresión 3D. Por tanto, el objetivo general de esta investigación es analizar las diferentes aplicaciones y ventajas que ofrecen las tecnologías 3D basadas en la digitalización, en el modelado virtual, en la reconstrucción virtual y la impresión 3D para complementar el análisis y el estudio de diversos tratamientos de conservación. Como objetivos específicos, bueno, pues se han establecido, por ejemplo, analizar el potencial de los escáneres de luz estructurada y la fotogrametría, así como las estrategias de registro. Analizar la manufactura de los objetos y el seguimiento del estado de conservación por medios virtuales. También, bueno, pues analizar el potencial real que tiene la reconstrucción virtual a través de, bueno, pues el modelado digital 3D. Difundir los resultados virtuales mediante también plataformas web y también examinar la impresión 3D con materiales termoplásticos para la fabricación de algunos elementos perdidos. Para alcanzar estos objetivos se ha establecido la siguiente metodología basada en la digitalización por medio de la fotogrametría y el escaneado de luz estructurada, pero aprovechando el máximo potencial que tiene cada una de estas técnicas en diferentes aplicaciones, como podéis ver. Y una vez obtenidas estas digitalizaciones, se han complementado con el modelado 3D, bien para realizar la animación o bien para diseñar elementos faltantes, como he comentado. Muchos de ellos han pasado de la parte virtual también a la física a través de la impresión 3D para poder complementar la toma de decisiones en la difusión y aplicación en la obra real. Comenzando con el primer caso de estudio, un precioso ejemplar de un cuadro autómata del siglo XIX. En esta época, los avances tecnológicos permitieron crear ingeniosos artilugios de relojería que combinaban, bueno, pues diversos mecanismos para poder representar escenas en movimiento, con figuras y elementos paisajísticos dispuestos en múltiples planos para poder crear esa profundidad. Y bueno, pues para su elaboración generalmente se requería de la colaboración entre relojeros, pintores y ebanistas. El resultado en este caso concreto es una caja de madera con un marco y un cristal que alberga una escena tridimensional ambientada en, bueno, pues como veis, en una catedral gótica con un reloj. Hay, bueno, pues diferentes casas y un conjunto de autómatas que se activan mediante distintos mecanismos de cuerda. En cuanto al funcionamiento del mecanismo de la obra, bueno, pues funciona de forma parcial. El sistema, por ejemplo, del sonido es el que presenta un mejor estado de conservación y funcionamiento, mientras que el mecanismo que activan el movimiento de las figuras, bueno, pues están bastante deteriorados. Por ello, se ha considerado imprescindible digitalizar la obra para su preservación, para poder realizar el seguimiento del estado de conservación y para poder simular virtualmente su funcionamiento. En cuanto al mecanismo, bueno, rápidamente en la imagen superior derecha con el recuadro azul, bueno, pues tendríamos la caja que corresponde al reloj, que es un mecanismo que permite configurar durante cuánto tiempo y cuándo se puede poner en marcha la escena. A la izquierda, bueno, pues tenemos otra caja compuesta, bueno, que activa los gongs para los sonidos. En la parte inferior tenemos otra caja, bueno, compuesta con un cilindro de púas sobre un peine de metal, ¿vale? Para la música. Y todo este sistema está compuesto por muelles y contrapesos de latón, como podéis apreciar. Y también hay otro tercer mecanismo, si podéis ver en la imagen inferior central de la presentación, que es el que pone en marcha todo el funcionamiento de los autómatas. Y bueno, pues todo esto se puede poner en marcha mediante diferentes hilos. Tenemos con un solo hilo podemos activar solo la música, con un segundo hilo solo la animación o con un tercer hilo la secuencia completa, ¿no? La música y la animación. Bien, comenzando con el
principal objetivo de la investigación centrada en analizar el potencial que tiene la fotogrametría y el escáner de luz estructurada, en este caso hemos utilizado dos escáneres de luz estructurada de la empresa Artec. Ambos escáneres, bueno, tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, el Artec EVA, bueno, en este caso está enfocado a digitalizar obras que tiene, bueno, pues entre 1 metro, 2, 3 metros aproximadamente, porque tiene un área de escaneo más grande y una resolución inferior si lo comparamos con el Space Spider. El Space Spider tiene un área de escaneo más pequeña, pero tiene mayor resolución. Por tanto, ambos escáneres se pueden complementar en una misma sesión de digitalización para poder reproducir objetos de diferentes tamaños con una alta precisión y resolución. Y por otro lado, también hemos implementado la fotogrametría. En este caso hemos utilizado una cámara full frame, una 5D, una Canon, y todas las imágenes se han procesado con el programa de Agisoft Metashape. En cuanto a las estrategias de captura, en el caso de la fotogrametría, bueno, pues como veis en la imagen de la izquierda, el cuadro no se ha podido descolgar de la pared, por tanto, la estrategia de captura ha sido mover la cámara. Pero en aquellas partes, aunque, bueno, como veis, estoy con el escáner, pero estas partes que se pueden desmontar del cuadro, bueno, pues se ha ubicado sobre una plataforma giratoria y se ha procedido a girar el objeto. Y la cámara, en este caso, se ha quedado estática y solamente la hemos ido levantando para generar diferentes anillos a distintas alturas. Una vez digitalizado, bueno, pues vamos a ver algunos resultados en cuanto a la malla que han generado estas dos técnicas. Bueno, hay creo que una diferencia importante. En el caso de la fotogrametría tenemos esta malla bastante rugosa, no ha podido registrar fielmente los diferentes muelles, las ruedas con los dientes, y esto se debe porque son, bueno, pues son materiales metálicos que tienen brillos y bueno, pues esto es una problemática para la fotogrametría. Aunque bueno, hay diferentes técnicas de polarización cruzada, pero generalmente, bueno, pues no puede llegar, como veis, a esta precisión en la malla y resolución que tenemos con el escáner de luz estructurada, que prácticamente lo ha registrado todo de manera perfecta, todos los muelles, bueno, pues todas las diferentes pletinas que activan los movimientos, las ruedas, los dientes, ¿no? Aquí tenemos el otro sistema que activa los gongs. Bueno, pues fijaros en la fotogrametría es que ni siquiera ha sido capaz de poder digitalizar las ruedas de dentro con los dientes, cosa que sí ha llegado a registrar fielmente en los escáneres de luz estructurada. Este es el mismo caso, lo que pasa es que aquí he hecho un estudio comparativo, superpuesto los dos modelos y he aplicado un mapa de distancias para ver el error que tiene. Y generalmente tiene un error medio de 1 milímetro, aunque bueno, pues hay zonas donde tiene un poquito más y un poquito menos. Y con esto, bueno, pues podemos ver un poco la limitación y el error que genera la fotogrametría en comparación con los escáneres de luz estructurada en cuanto a la malla. En el caso, por ejemplo, de esta parte que se extrae del cuadro, este paisaje con el tren, con el molino, las diferentes casas, la fotogrametría ha dado mejores resultados porque ya no estamos frente a esos materiales brillantes, lisos. Aquí, bueno, pues hay mucha textura, colores diferentes. Por tanto, esto para la fotogrametría, bueno, pues tiene mucha información para analizar y procesar mejor los modelos. No obstante, bueno, pues aquí también hemos hecho este estudio comparativo de mapa de distancias y también, bueno, pues el error oscila entre un 0,6, 0,8, 1 milímetro, a veces, bueno, dependiendo un poco de cada zona. Ese era el anverso, este es el reverso. En el caso del reverso, por ejemplo, en la fotogrametría, pues hay zonas, en el caso del puente, en los arcos, bueno, pues no ha registrado fielmente esa parte, al igual que en la parte inferior, diferentes sistemas que hay de cuerdas, de poleas, y bueno, pues se generan huecos. En este caso hemos procesado, por ejemplo, la malla con la opción de rellenar esos huecos y bueno, pues el resultado es que se inventa, como podéis ver un poco el volumen en esas partes, cosa que, bueno, pues no ha ocurrido con los escáneres de luz estructurada y, bueno, pues ha sido mucho más preciso en este registro. Aquí tenéis un pequeño detalle de un personaje con la casa. Veis que la fotogrametría, la malla no está mal, pero no obstante no llega
a esta precisión de los escáneres de luz estructurada. Y fijaros en este mecanismo que pone en marcha todos los autómatas del cuadro. Con el escáner de luz estructurada es que se ha registrado, vamos, hasta el más mínimo detalle de los alambres, de las cuerdas, de las poleas. Por tanto, si nuestro estudio está enfocado a un seguimiento del estado de conservación o a temas relacionados con la impresión 3D, vamos a necesitar una malla de alta precisión y resolución como la que nos ofrecen los escáneres de luz estructurada. Una vez que obtenemos la malla, bueno, pues el siguiente paso es crear la textura de color, ¿vale? Y aquí tenéis la textura generada con los escáneres de luz estructurada y con la fotogrametría. Hay diferencias importantes. Primero, la de los escáneres de luz estructurada, bueno, pues es una textura bastante pobre y esto se debe a la propia limitación que tiene la cámara RGB, porque tiene muy pocos píxeles y no puede competir con una cámara profesional, una full frame de 50 o 100 megapíxeles. Por tanto, la textura de color siempre va a ser mejor con la fotogrametría. No obstante, bueno, en las últimas actualizaciones de los escáneres de luz estructurada permiten incorporar imágenes realizadas con otra cámara, ¿vale? Lo que pasa es que hemos hecho varias pruebas y la mejor estrategia hasta el momento, bueno, consiste en que no tenemos que mover el objeto durante el escaneado ni tampoco durante la toma fotográfica porque se generan errores y tampoco, bueno, pues hemos obtenido unos resultados con esta precisión que nos da la fotogrametría en el programa fotogramétrico. Además, otra ventaja que tiene trabajar con imágenes es que, bueno, pues nos permiten, por ejemplo, aplicar flujos de gestión del color. Con ello vamos a asegurar una mayor precisión en la representación y reproducción colorimétrica de la obra. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? De la parte interior del cuadro. Bueno, pues la diferencia yo creo que está clara. Y si nuestro objetivo es, pues, por ejemplo, realizar cartografías de patologías o difundir estos modelos mediante plataformas web, vamos a necesitar una textura de alta calidad. Por tanto, si queremos obtener un único modelo, se podría sobre la malla del escáner proyectar esta textura fotogramétrica para hacer diferentes estudios con un único modelo. Bien, una vez digitalizadas las piezas, bueno, pues dependiendo un poco de los objetivos, bueno, pues es necesario hacer un proceso de optimización. Y esto consiste porque las mallas de la fotogrametría y de los escáneres de luz estructurada son mallas muy densas, son polígonos de 3 vértices, de triángulos. Y bueno, pues tienen un elevado peso de los archivos en los escáneres. Podemos hablar de 20, 30 gigas fácilmente porque son millones y millones de polígonos. Y claro, con este peso no podemos, por ejemplo, difundir estos modelos mediante plataformas web y tampoco podemos realizar animaciones adecuadamente. Por tanto, entra en proceso este sistema de optimización que consiste en transformar estas densas mallas de triángulos en mallas de quads de 4 vértices que sean mallas mucho más ligeras. Inevitablemente, como veis, se pierde detalle, bastante detalle en el volumen, aunque esto, bueno, pues hay diferentes estrategias posteriormente con un mapa de normales y se pueden de manera óptica, bueno, pues aunque no es real, pero se pueden recuperar estos detalles. Una vez que obtenemos esta optimización, bueno, en este caso lo hemos realizado con ZBrush, con la herramienta ZRemeasure, que es bastante automatizada y da buenos resultados. Y una vez que tenemos la malla optimizada, bueno, pues nos queda un proceso que se llama el baqueado. También se puede hacer en ZBrush o en Blender y este consiste en proyectar la textura original del modelo sobre esta nueva malla optimizada, ¿vale? Con el objetivo de obtener un modelo muy ligero en la malla, pero con una alta resolución y precisión en la textura de color. Y así lo hemos hecho. Si escaneáis, por ejemplo, este código QR, vais a poder ver este modelo de esta manera separada. Una vez que tenemos estas mallas más ligeras, se puede manipular todo el modelo mejor. Y en este caso hemos hecho diferentes cortes, ¿vale? Para poder separar y entender un poco el proceso constructivo que ha tenido este cuadro. Por otro lado, también es importante, una vez optimizado, es el proceso de animación. Se podría animar con estas mallas en bruto, pero bueno, depende un poco de la calidad que queramos obtener
en nuestra animación y siempre se va a hacer mejor con una malla optimizada. En este caso hemos utilizado diferentes esqueletos digitales con el rigging para animar los personajes. En el caso del tren, por ejemplo, hemos cortado cada uno de los vagones, hemos cortado la malla con el objetivo de poder reproducir el movimiento de la manera más precisa que tiene actualmente cuando se pone en funcionamiento este mecanismo. Y bueno, pues aquí os he puesto un pequeño vídeo, primero con las dos aperturas que tiene. La primera, bueno, pues se levantaría el marco para poder acceder a la escena, al sistema mecánico que pone en funcionamiento a los autómatas. Y la segunda apertura, que es donde estaría, bueno, pues todo el mecanismo del reloj, de los gongs, bueno, de la parte del sonido y de la música. Y ahora me voy a callar un poco porque he puesto, bueno, pues toda la escena, la he animado, la he puesto en marcha y también hemos incorporado el sonido para que lo podáis disfrutar. Ahora. Ahora sí. No, no. Ese es el que entiendo. No, no. Ese es el que entiendo. Bueno, y así podríamos estar durante mucho tiempo viendo esta maravilla de cuadro autómata. Bien, voy a pasar al segundo caso de estudio que aborda un artefacto, un muñeco de Balder, y esta pieza está compuesta por un total de 18 elementos, de los cuales, bueno, se conserva la cabeza, los brazos y las dos piernas. Estas 5 piezas, por ejemplo, están elaboradas con madera, en cartón piedra, policromado, al temple, al óleo, en diferentes capas. Después se conserva 13 prendas de ropa, tenemos un par de chalecos confeccionados con algodón, con lana, 2 medias de seda, amarilla, azul, con sus respectivos zapatos. Eso es en cuanto a uno de sus vestuarios y luego tenemos otro que representa un poco este personaje que veis aquí, del diablillo, que también consta de 6 prendas de ropa. En cuanto a la parte del torso y el mecanismo original para poder controlar estas extremidades superiores e inferiores, así como los ojos, bueno, pues no se han conservado. Bueno, en este caso concreto, bueno, pues también hemos implementado la fotogrametría y el escaneado de luz estructurada. En concreto, ¿vale? El mecanismo responsable del movimiento del muñeco que se ubica en el interior de la cabeza consta de 2 funciones principalmente. Una para mover los ojos y otra para poder accionar la boca y la zona maxilofacial, que bueno, pues se activan mediante diferentes pistones que ahora veremos. Este sistema está compuesto, bueno, pues por diferentes piezas de madera, como podéis ver, muelles helicoidales, alambres, cuerdas. Y bueno, pues en este caso hemos comparado las dos técnicas de digitalización. Con la fotogrametría ha sido bastante complejo, primero por la falta de espacio, porque solamente tenemos esta apertura y no hemos conseguido, bueno, pues reproducir fielmente los muelles, todos los alambres, cosa que sí hemos logrado con los escáneres de luz estructurada en gran parte. Tampoco se ha podido digitalizar todo perfecto, pero ha dado, bueno, pues mejores resultados en este caso. Posteriormente, bueno, pues por ejemplo, en el caso de la pierna, en el caso de la fotogrametría, cuando queremos digitalizar un objeto por completo, lo tenemos que poner en 2 o 3 posiciones. Y en la fotogrametría, bueno, pues cuando procesamos esto, en el caso de la rodilla, es flexible, se mueve. Por lo tanto, cuando giramos, cambiamos la posición de esta pieza, bueno, pues
no hemos podido dejarla en la misma posición. Y esto en la fotogrametría, en la malla, se generan duplicaciones y errores en esa parte en la malla. Por tanto, no obtenemos un modelo fiel en cuanto a la reproducción del volumen. En el caso, por ejemplo, de los brazos, bueno, pues también los hemos colgado con un hilo y bueno, pues hemos hecho una estrategia de captura moviéndonos alrededor de la mano con la cámara, pero es que apenas te podías mover ni respirar porque se movían y se generaban estos errores durante el procesado. Con el escáner de luz estructurada hemos hecho la misma estrategia de captura, sin embargo, esta tiene, bueno, pues una ventaja, una herramienta y que consiste, una vez que obtenemos todos los escaneados, ¿vale? Los diferentes escaneados, hay una opción de alineación no rígida. Y esto tiene en cuenta pequeños movimientos que ha sufrido la pieza y por tanto, bueno, pues lo corrige y genera una única malla con mayor resolución y precisión. Y esto ha sido importante sobre todo en el tema de los textiles, porque, bueno, pues nada más cambiar la posición, lógicamente, bueno, pues era inviable con la fotogrametría en cuanto al estudio del volumen. Poco a poco hemos ido digitalizando las diferentes prendas de ropa. Aquí tenéis, bueno, pues las que corresponden al personaje del diablillo. En el caso de la capa, por ejemplo, ha sido imposible digitalizarla ni con la fotogrametría ni con el escáner de luz estructurada, digitalizarla en un único modelo, anverso y reverso, ¿vale? Si lo hacemos por separado, sí, pero en un único modelo, de momento no hemos sido capaces porque es muy difícil, cambia cuando giras la capa, bueno, pues cambia los pliegues y es muy difícil hacer coincidir eso, bueno, para que quede medianamente bien. En esto seguimos investigando de momento. Y una vez que tenemos digitalizadas todas las piezas, realizamos diferentes mediciones, en este caso son mediciones lineares, para poder realizar el seguimiento del estado de conservación. También implementamos mediciones geodésicas y estas son muy interesantes porque se adaptan a la malla, a la forma de la malla, estableciendo diferentes puntos. Por tanto, nos va a permitir realizar un seguimiento, en este caso, y lo hacemos anualmente, de diferentes grietas y fisuras que tiene la pieza para ver cómo van evolucionando. Como en el caso anterior, bueno, una vez digitalizadas las piezas, se ha procedido a optimizar los modelos para poder hacer las animaciones y otros estudios virtuales, la difusión, como he comentado. Lo hemos hecho de la misma manera con ZBrush para la optimización de la malla y el proceso del vaqueado con el programa Blender. Una vez que obtenemos estos modelos, bueno, pues en la parte de la izquierda podéis ver, es el mismo muñeco, pero con los dos vestuarios que tiene. Si escaneáis el QR vais a poder ver uno de ellos. Y en la parte de la derecha ya lo veis vestido bien. Y aquí la optimización ha sido muy importante para poder manipular estas mallas, porque claro, no encajaban los pantalones, era imposible encajar si no manipulamos un poco la malla, los calcetines en los pies, los zapatos. Por tanto, este proceso ha sido importante. Posteriormente hemos comenzado con la reconstrucción virtual. Comenté que no conservaban los ojos, por tanto nos hemos inspirado en otros muñecos, los hemos modelado en 3D y se lo hemos incorporado. He mencionado también que con el escáner de luz estructurada se ha digitalizado por completo, casi por completo, el mecanismo interior de la cabeza. Sin embargo, bueno, pues había ciertos errores en algunos alambres y con el objetivo de que se pueda ver mejor y también a la hora de animarlo para poder accionar cada uno de estos mecanismos, lo hemos modelado en 3D. Pero aquí es importante partiendo de una información fiel, es decir, tenemos el escáner del muelle, sabemos sus dimensiones, su altura, sabemos cuántas vueltas da, por tanto ha sido un modelado basado en una información fiel. Y aquí os he puesto, bueno, una pequeña animación, bueno, pues cuando se aprieta diferentes pistones, cómo mueven los ojos, la apertura de la boca, y bueno, si escaneáis el QR lo vais a poder ver también. Siguiendo con la reconstrucción virtual, bueno, pues también he comentado que no conservaba la parte del torso. Y en este caso, bueno, nos hemos inspirado en otros modelos, aunque no hay dos torsos iguales, pero bueno, este nos parecía que, bueno, más o menos podría ser similar, sobre todo, bueno, queríamos ver cómo pudo haber sido este modelo y necesitaba más o menos este diseño porque tenía que tener acceso con la mano a los diferentes pistones para poder accionar los movimientos de los ojos, de la boca y luego los diferentes sistemas de cuerdas para mover los brazos
y las piernas. Y bueno, con esta reconstrucción virtual, bueno, hemos podido ver un poco cómo pudo haber sido este modelo en su conjunto. Aquí veis el anverso y reverso en diferentes fases con el modelado. Y en la parte de la derecha, bueno, lo suelo poner y lo indico siempre con otro color diferente. Todos aquellos elementos que se han modelado y que no son originales, ¿vale? Para no crear esos falsos históricos. Y por último, una vez que bueno, pues teníamos este torso, queríamos implementar también la impresión 3D. En este caso hemos utilizado una impresora de FDM y en concreto hemos utilizado también un material de ácido poliláctico, bueno, porque es un material más amigable con el medio ambiente. Pero queríamos imprimir este torso, bueno, pues para poder montar la cabeza, los brazos y las piernas, para bueno, pues por ejemplo, podría ir perfectamente con esta propuesta a una exposición temporal. Y sobre todo, bueno, en este caso las prendas de ropa no la hemos podido montar porque se debe bueno, pues al estado de conservación que tiene cada una de estas prendas de ropa, sobre todo las sedas, tienen un estado de conservación muy delicado y no podíamos montarlo. Pero tenemos ese estudio virtual que complementa toda esta parte física. Y nada, bueno, pues a modo de conclusiones, bueno, rápidamente mencionar que la digitalización con el escáner de luz estructurada, con la fotogrametría, así como el seguimiento del estado de conservación, las reconstrucciones virtuales, la animación, el modelado, todo esto engloba la virtualización 3D que permite, bueno, en este caso preservar y difundir la memoria de estos muñecos, de estos autómatas amenazados por el deterioro y la obsolescencia. Asimismo, la impresión 3D también, bueno, pues ha demostrado ser una otra alternativa para poder complementar la difusión virtual, pero de manera física de todos aquellos elementos que sean necesarios. Y bueno, pues por mi parte esto es todo, así que bueno, muchas gracias.